Bueno, hola, ¿cómo les va? Ya que la clase del martes pasado, o sea, el martes 12, no pudo ser grabada, bueno, les voy a grabar una pequeña clase por acá, pero va a ser mucho más resumida que la clase eh, que tuvimos el martes, ¿sí? Fue lamentable, bueno, que no se haya podido grabar, no sé todavía, estoy averiguando las causas de por qué sucedió eso, pero bueno, eh, a pesar de eso voy a grabar dos pequeños videos tratando de explicar en uno la relación entre los dos textos que les di, que son las proton pseudo-histéricas y el manuscrito K de Freud. En este video voy a explicar un poco eso. Bueno, con respecto a esos dos escritos que yo les recomendé para la lectura de Freud, me interesa primero situar que van a hacer un paréntesis, estos textos hacen un paréntesis entre la teoría del trauma que la veníamos viendo en las conferencias 1 y 2, ¿sí? Del texto, eh, con 5 conferencias sobre psicoanálisis, ¿sí? Bueno, estos dos textos se encuentran, son del año 1895 y 1896, si no lo recuerdo mal. Eh, Estos textos, digamos, Freud establece algo y, y después se pasa a otra etapa. Vamos a ver cuál es la conexión entre una etapa y otra, digo, pero pasa a otra etapa que es la de la interpretación de los sueños, ¿sí? Uno de sus principales trabajos, más importantes que escribió Freud. Pero antes hay que aclarar estas cuestiones que plantea en estos dos escritos, que son muy cortitos. En uno presenta un caso, ¿sí? En donde establece ciertas conclusiones a partir de ese caso, lo que sirve de ejemplo, y en otro, bueno, plantea una cuestión más teórica, eh, que ya vamos a ver de qué se trata. En el texto de la proto-pseudohistérica, digamos que en realidad lo que va a plantear Freud allí es el papel que tienen, ¿sí? Va a presentar el ejemplo de un fragmento del caso Emma, ¿sí? En donde él va a establecer, digamos, cómo desde el síntoma, desde un síntoma, uno de tantos síntomas que presenta Emma, se puede colegir la importancia de lo sexual por un lado y de lo inconsciente por otro, ¿sí? Bien, en este texto, Freud lo que plantea o presenta como síntoma en el caso Emma es una vivencia, no una vivencia, sino una situación cotidiana en donde Emma se presenta ese día particularmente con un afecto de terror que le ocasiona el tener que ir a una tienda a comprar algo. Freud empieza claramente, bueno, como siempre hacía, digamos, en el tratamiento, en la psicoterapia de la histeria, lo que hace es tratar eh, de pedirle ocurrencias, ¿no? A ver qué se le ocurre o que empiece a indagar sobre los recuerdos relacionados a una vivencia de ese tipo. Lo que le había pasado, bueno, lo que sucede es que a Emma se le ocurren, ¿sí? Tiene se le ocurre primero una escena, ¿no? Esa escena tenía que ver con una situación en donde ella fue a la tienda, a una tienda, había dos empleados, y de esos dos empleados ella sintió, digamos, que se reían de su vestido, ¿sí? Es como que tiene dos ocurrencias. Una de ellas es que los empleados se reían del vestido, y la otra ocurrencia que tiene es, o lo que le surgió, fue que eh, a partir bueno, de esa situación, lo que a ella le pasa es que siente atracción sexual por uno de esos empleados. Ahora, Freud lo que dice es, esto no se entiende. ¿Por qué pasa eso en esa vivencia que tiene ella? Que bueno, es una vivencia de su adolescencia, ¿sí? de la adolescencia de Emma. Después de esa vivencia que ella recuerda, ¿no?
le aflora otra vivencia de su infancia, ¿sí? Esto es importante y lo subrayo, la infancia, el momento de la infancia. En esa vivencia ella era mucho más chica, ¿no? Era infante, y fue a una pastelería, y el hombre que atendía ahí en la pastelería, parece que a través del vestido le toca los genitales. Ella vuelve a ir a la pastelería, a pesar de eso, bueno, y después no fue más. Después de esa segunda vez que fue, se sintió como culpable de alguna manera, no sé si culpable es la palabra que utiliza Freud, pero se sintió mal de haber vuelto a ese lugar, a pesar de lo que había sucedido. Bueno, y después no volvió más. Lo que va a decir Freud, ¿sí? Acaba de esbozar un poco su teoría, que le decía, la importancia, por un lado, de lo sexual. Freud va a decir o va a sostener que un síntoma aparece, ¿sí? O es necesario para que surja un síntoma o una neuropsicosis de defensa, ¿no? Como llaman las enfermedades psíquicas en este momento, dice, es necesario dos vivencias. Una vivencia primaria que ocurre en la infancia, esta del pastelero, ¿no? En la pastelería. Esa vivencia es reprimida, claro. Emma no se acordaba nada de eso, ¿sí? Esa vivencia es reprimida. En la adolescencia aparece una segunda vivencia, una vivencia secundaria, dice Freud. Esa vivencia secundaria viene a despertar por algunas características o coincidencias, viene a despertar algo de la vivencia primaria. Cuando despierta esa vivencia primaria de la infancia, todo este conjunto de vivencias se reprime, ¿sí? Pero, dice Freud, y esto lo va a decir en el manuscrito acá, hay una falla en esa represión. Y lo reprimido, ¿sí? Estas dos vivencias, quieren volver a la conciencia. Bien. Tratemos de entender por qué la relación entre una vivencia y la otra. Lo que Freud va a decir es que la primera vivencia se vuelve traumática, pero con un efecto retardado. Sí, retardado, ¿sí? Retroacción. Él dice, con retroacción se vuelve traumática. No fue en su momento tan traumática, se reprimió, pero no fue traumática. Quiere decir, cuando digo traumática, estoy diciendo que produce síntomas, ¿sí? ¿Por qué? Con la primera vivencia no alcanza para que se produzcan síntomas. Bueno, Freud va a decir, porque actúa con efecto retardado. ¿Pero por qué actúa con efecto retardado esa primera vivencia? ¿De dónde? ¿Por qué se va a volver? ¿Por qué va a producir un síntoma eso? Y Freud dice que acá la explicación es lo sexual. ¿Y por qué lo sexual? Porque a diferencia de cualquier otro recuerdo, lo sexual tiene un desarrollo en la vida de los individuos, ¿sí? También retardado. ¿Qué quiere decir retardado? Bueno, en esta época dice eso Freud. Quiere decir que la sexualidad no nace con el individuo, sino que aparece en la pubertad, ¿sí? Esa primera vivencia para el niño en su infancia, digamos que no había producido un síntoma. Si bien se había reprimido, pero no había producido un síntoma, ¿sí? ¿Por qué produce un síntoma? Bueno, porque viene una segunda vivencia, y esta segunda vivencia viene a despertar a la primera, pero a la vez no solo la despierta, sino que la resignifica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la niña, ¿sí? Esta Emma, digamos al comienzo, cuando era niña, no, esa vivencia, esa primera vivencia, no tenía el carácter sexual
o por lo menos ella no la significó como sexual a esa vivencia. Porque de hecho, fíjense, volvió, no sé. Pero con la pubertad, ¿sí? Y con esta segunda vivencia, se reaviva esta primera vivencia, ¿sí? Y además cobra carácter sexual. O sea, es como que se resignifica. Es como que en ese momento, como si Emma dijera, uy, lo que viví ahí en ese primer momento, en esa primera vivencia, fue de carácter sexual. ¿Sí? Fue un abuso de carácter sexual. Y entonces, lo que sucede es que cobra intensidad mayor esa primera vivencia, ¿sí? Junto con la segunda, e intentan volver a la conciencia, porque con esa intensidad intentan irrumpir en la conciencia. Ahora, este intento, ante este intento surge la defensa que venía hablando Freud, ¿no? La defensa del yo. Esa defensa que hace que se reprima nuevamente, con mayor ahínco todavía esto. Pero, dice Freud, hay un problema acá, porque esa represión falla. Esta intensidad de la vivencia es tan fuerte que intenta sortear esa defensa y lo logra, pero no irrumpe directamente, sino a través de lo que va a llamar Freud una formación del inconsciente. Esa formación del inconsciente es el síntoma, ¿sí? El síntoma es un sustituto disfrazado, ¿sí? Que ingresa a la conciencia y que causa efectos de displacer. Por ejemplo, este afecto traumático que sentía Emma para ir a la tienda. ¿Sí? Ahora bien, bueno, no se trata solamente de esto, ¿no? Este efecto retardado, digamos, es muy importante para lo que plantea Freud. Pero además, lo que va a plantear Freud no solo es, fíjense, la sexualidad tiene una importancia capital, porque no es cualquier vivencia, son vivencias de carácter sexual, por esta característica que les decía, de que lo sexual tiene como, produce resignificaciones de la infancia, ¿sí? En la adolescencia resignificamos nuestras vivencias de la infancia. Y si hay alguna que tuvo una intensidad grande, como en este caso, lo que le pasó a Emma, bueno, probablemente se vaya a volver o ocasione, digamos, algo traumático. ¿Qué es eso traumático? El surgimiento de un síntoma. Freud después va a decir, bueno, además de que surge el síntoma, como síntoma, creo que lo denomina síntoma primario, después la defensa intenta defenderse de ese síntoma y se van produciendo otros síntomas que, bueno, hablan ya del desencadenamiento o de la eclosión más bien de una enfermedad, en donde aparecen múltiples síntomas, ¿sí? Y entonces es una lucha en esa enfermedad entre la defensa y el recuerdo o los síntomas que afloran, ¿no? Se vuelve como una lucha, ¿no? Entre la represión que quiere sostenerse y estos recuerdos que quieren volver desde lo inconsciente. Y así se produce el síntoma. Pero Freud no solo le va a dar importancia a esto, sino que también le va a dar importancia a otra cuestión, que es de cómo hay ciertas vivencias que se vuelven inconscientes. A mí me interesa que este caso les sirva a ustedes como un ejemplo de cómo eso sucede, ¿no? De cómo se da lo inconsciente, de qué elementos se vuelven inconscientes. Bueno, para eso les voy a compartir un gráfico que está en la proto-pseudo-histérica. Este gráfico que ahora va a aparecer. En este gráfico
lo que podemos ver es una serie de elementos, ¿sí? Que, para ser conciso, digamos, para ser rápido, les voy a decir lo siguiente. En negro, acá estoy señalando todo lo que va en negro, es lo que está consciente, o lo que se vuelve consciente para Emma, ¿sí? ¿Qué es eso consciente que aparece? Eso que aparece como empleado, risa, vestido y desprendimiento sexual. Es lo que vivenció Emma, ¿no? Lo que le cuentan, que aparece como síntoma, si se quiere, o como vivencia traumática, no traumática, perdón, como síntoma. Ella va a una tienda en donde hay un empleado, el empleado se ríe, y ahí ella piensa y relaciona que esa risa tiene que ver con el vestido, con los vestidos, ¿sí? Y ahí se produce esto que decíamos, no solo estos dos pensamientos. Se ríen de su vestido, ¿sí? Y además el otro pensamiento que sería un desprendimiento sexual, que en este caso tiene que ver con que uno de los empleados le gustó. Pero eso que es consciente o preconsciente en ella, que es consciente, esconde de alguna manera o se encuentra reprimido, ¿sí? Algo inconsciente. Eso que está reprimido o inconsciente es esto que aparece como redondeles, pero no negros, sino blancos y por debajo, ¿sí? Que es que la risa, como elemento idéntico, ¿sí? Engancha con el pastelero, porque bueno, había tenido, perdón, esto no lo dije, pero había una risa también en el pastelero, y engancha, ¿sí? O está relacionado, asociado con el atentado que sufrió ella, en el cual, digamos, le pellizcó los genitales a través del vestido, ¿sí? Entonces, lo que se vuelve consciente es esto que está en negrito, ¿sí? Y lo inconsciente es esto que queda acá. Ahora, ese atentado produjo un desprendimiento sexual, ¿sí? Ese desprendimiento sexual es el que también se vuelve consciente, pero la raíz de ese desprendimiento sexual no se entiende en Emma. Claro, porque venía de otro lado eso sexual, venía de este atentado que había sufrido con el pastelero, ¿sí? Lo que les quiero mostrar con esto, con este gráfico, digamos, que hace Freud, es cómo de alguna manera se forman, o cómo quedan ciertas vivencias reprimidas y cómo esas vivencias producen efecto igual sobre la vida del yo, o la vida consciente, ¿sí? Entonces, decíamos, lo sexual, por un lado, ¿sí? Que no es cualquier cosa, es lo sexual, porque lo sexual tiene esta característica de darse como en tiempos diferentes, y por otro lado, lo inconsciente, o que hay pensamientos inconscientes que forman un síntoma, ¿sí? Bien, después Freud va a decir, como les dije en el manuscrito acá, se va a empezar a preguntarse de por qué, si ustedes recuerdan, digamos, les decía, hay una vivencia primaria que es reprimida en la infancia. ¿Sí? Entonces Freud va a tratar de preguntarse, ¿sí? ¿Qué estimula que produce de alguna manera ¿por qué lo sexual, esa es la pregunta, digamos, ¿por qué lo sexual genera displacer? ¿Sí? ¿Por qué lo sexual genera displacer? Freud mismo va a intentar responder a esto diciendo que lo que se genera displacer ante lo sexual porque hay una moral, porque hay una vergüenza, una moral social, hay fuerzas morales de alguna manera que nos dicen que lo sexual está prohibido o está mal o tiene que dar vergüenza o ¿sí? Hay que mantenerlo en la vida privada.
o algo de eso, ¿no? Freud dice, bueno, plantea una razón de carácter social. La sociedad es represora con respecto a las exteriorizaciones de lo que es la sexualidad. Entonces, dice Freud, bueno, los lugares en donde la moral no es tan rígida, bueno, entonces en esos lugares no habrá neurosis. Pero enseguida desestima esto. Lo desestima y dice, bueno, establece como ciertos argumentos como para desestimar esto, porque dice, bueno, está bien, pero en el acto sexual, digamos, cuando hay mucha intensidad, el asco y la vergüenza y la moral no nos perjudican, ¿sí? O sea, no juegan, no nos importan en ese momento. Entonces dice, bueno, no se trata tanto de esto. Esto le va a dejar a Freud de alguna manera planteado un enigma, ¿sí? El enigma de por qué lo sexual en sí, ¿sí? Ahí en esas situaciones, genera displacer. Y no va a poder responderlo a esto Freud, porque dice, necesitamos una teoría sexual más completa para poder responder a esto, y lo deja pendiente. Lo que yo les planteo, digamos, o mi interés con este material, lo que me interesa a mí en la lectura que ustedes hagan de este material, es que rescaten primero el papel de lo sexual en la formación del síntoma, ¿sí? Porque veremos que lo sexual después tiene otras connotaciones para Freud, ya lo veremos en próximas clases. Pero además, me interesa que rescaten que esas vivencias sexuales, digamos, que quedan reprimidas, se vuelven inconscientes, ¿no? Me interesa que se den cuenta de cómo esto de alguna manera produce en ese lugar, ¿sí? Producen un sustituto, ¿sí? De esas vivencias. Cuando digo un sustituto es algo que viene a sustituir en la conciencia, ¿sí? Esas vivencias que son reprimidas. Y logra pasar algo hacia la conciencia. ¿Qué pasa hacia la conciencia? El síntoma, ¿sí? Esto que veíamos en Emma. Este esquema, igual, el que les mostré en el gráfico, es un esquema muy simplificado de lo que sería la formación de un síntoma. Lo que me interesa que ustedes recorten de eso es que aparece algo, como el síntoma, ¿sí? Este síntoma tiene una característica que es que se presenta como un enigma. ¿Por qué como un enigma? Porque es algo que no se entiende, ¿sí? No se entiende por qué se da, ¿sí? Freud no entiende por qué se produce este síntoma. No entiende en los relatos que tienen las pacientes, no se entiende principalmente la razón de ser del síntoma. Si nosotros recordamos el ejemplo que les di recién de Emma, ella enseguida recuerda o se le viene a la mente dos características que eran la cuestión de los empleados, ¿sí? Riéndose de su vestido y el desprendimiento sexual, o sea, esto de que uno de los empleados le gustó sexualmente. Fíjense, eso, dice Freud, no tiene ningún sentido, no se entiende por qué, ¿sí? ¿Por qué se genera ese afecto de terror que sería el síntoma? ¿Sí? ¿Por qué tiene miedo ella de ir ahí? Porque incluso tratando de llevarlo a estos pensamientos tampoco tiene mucho sentido. Entonces hay que seguir como escarbando, digamos, seguir buscando. Hay un sentido, ¿sí? Hay una causa de ese síntoma. Y eso lo lleva a Freud a tratar de descifrar el síntoma. Ahora bien, digamos, esa formación de síntomas es algo muy simple, ¿sí? Freud se va a dar cuenta de que el armado de un síntoma es mucho más complejo, pero eso lo vamos a ver
o Freud incluso lo va a poder construir o pensar de esa manera a partir de los sueños. ¿Sí? Los sueños que incluso los pacientes le contaban, se le empiezan a presentar a Freud con esta misma característica de enigma, a ser descifrado. Y ahí es donde empieza a dar cuenta de una forma mucho más compleja, mucho más rica, de cómo funciona el inconsciente y cómo funciona el aparato psíquico en estas formaciones, que son, y así se titula la clase que le subiré a continuación, estas formaciones del inconsciente, que son el sueño y el síntoma. Bueno, seguimos en el próximo video.